Contrastación o comparación estadística. Esta presentación se enfoca en la contrastación estadística, una herramienta clave para el análisis de datos científicos. Exploraremos los fundamentos que permiten comparar variables, analizar diferencias entre grupos y validar hipótesis mediante métodos estadísticos rigurosos. A lo largo de la presentación, desarrollaremos las habilidades necesarias para leer e interpretar correctamente los resultados estadísticos. Aprenderemos a aplicar las técnicas estadísticas adecuadas según los tipos de datos y los objetivos de investigación. La contrastación estadística es una herramienta fundamental para el análisis de datos en el ámbito científico. El propósito de esta estrategia de contrastación es desarrollar habilidades analíticas en los participantes. Aprenderán a utilizar diversas estrategias estadísticas para interpretar la realidad observada, usando herramientas especializadas y sistemas de información modernos. Se enfocará en diferenciar metodologías paramétricas y no paramétricas para comparar grupos y variables en contextos de investigación. Se fomentará la capacidad de seleccionar y aplicar la metodología estadística más adecuada según el tipo de datos, las variables y los objetivos de cada estudio científico. Todo esto se logrará a través de un enfoque de aprendizaje experiencial. El término comparar proviene del latín comparare, que significa graduar o medir la magnitud de los atributos referidos en una misma escala. Este concepto es fundamental para entender la base de todo análisis comparativo estadístico. El propósito fundamental de la contrastación es establecer parámetros comunes de medición entre diferentes elementos, permitiendo cuantificar sus semejanzas y diferencias de manera objetiva y sistemática. En el ámbito científico, la comparación estadística permite transformar observaciones empíricas en datos cuantificables, facilitando la interpretación, verificación y generalización de los resultados obtenidos. Los criterios de comparación son fundamentales en el análisis y la investigación, ya que nos permiten entender cómo se relacionan diferentes variables entre sí. Cuando comparamos variables, los resultados pueden expresarse de tres formas principales: A es mayor que B, A es menor que B, o A es igual a B. Estas relaciones básicas son la base de cualquier análisis comparativo. Para que dos variables sean efectivamente comparables, deben cumplir al menos un criterio común. Sin esta base compartida, la comparación carecería de validez metodológica. El tipo de escala de medición, nominal, ordinal, de intervalo o de razón, determina el tipo de comparaciones posibles y las pruebas estadísticas aplicables en cada caso. Esto es crucial para asegurar la rigurosidad del análisis. Las categorías y grupos son una forma de comparar variables nominales u ordinales, analizando patrones de distribución y frecuencias relativas entre los diferentes niveles. El análisis de variables homogéneas nos permite establecer correlaciones, concordancias o discrepancias entre sus distribuciones o comportamientos. Podemos contrastar una variable contra la distribución normal o una muestra contra datos conocidos de la población, identificando ajustes o desviaciones significativas. El análisis temporal estudia la evolución, tendencias o cambios significativos de una variable a lo largo del tiempo. Estos cuatro elementos comparables nos permiten entender mejor los datos y sacar conclusiones relevantes. Las pruebas de contraste estadístico siempre van acompañadas de pruebas de hipótesis, que proporcionan un valor P indicativo del nivel de significancia del resultado obtenido. Para cada resultado de una comparación estadística se calcula un estadígrafo de probabilidad, es decir, P, que cuantifica el nivel de error probable asociado a dicho resultado. Este valor permite establecer la confiabilidad de los hallazgos y determinar si las diferencias o relaciones observadas son estadísticamente significativas o podrían deberse al azar. El valor P es una medida estadística que indica la probabilidad de que los resultados observados en una muestra se deban al azar y no reflejen una relación real en la población. En el ámbito científico, el valor P es fundamental para evaluar la validez y significancia de los hallazgos, ya que un valor P bajo sugiere que los resultados probablemente reflejan un patrón real. Un valor P bajo, por debajo del umbral de significancia establecido, indica que es poco probable que los resultados se deban al azar, mientras que un valor P alto implica mayor probabilidad de que los resultados sean consecuencia de la variabilidad muestral. Es importante comprender el significado y la relevancia práctica del valor P para poder interpretar adecuadamente los resultados de una investigación científica. El valor P es un índice que se resta a la confiabilidad total de un resultado estadístico. Cuanto más alto es este valor, menor será la confianza en la validez de la relación o comparación entre muestras.
El valor P cuantifica la probabilidad del error tipo I, que es rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Esto significa aceptar como válida una diferencia o relación que en realidad no existe en la población. Convencionalmente se establece 0.05 como umbral crítico para la toma de decisiones. Valores de P superiores a este límite sugieren que no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula de igualdad entre los elementos comparados. El valor de P es un número que representa la probabilidad de obtener los resultados observados si la hipótesis nula, H, fuera verdadera. Dependiendo del valor de P, podemos tomar diferentes decisiones estadísticas. Si P mayor o igual a 0.05, se acepta la hipótesis nula. Esto significa que no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la igualdad entre los elementos comparados. Si P menor que 0.05, 0.01, 0.001, se rechaza la hipótesis nula. Esto indica que hay evidencia estadística suficiente para afirmar que existe una diferencia entre los elementos comparados. Cuanto menor es el valor de P, mayor es el nivel de confianza de que la diferencia observada no se debe al azar. Es importante elegir un nivel de significancia adecuado, ya que esto determina la probabilidad de cometer un error de tipo I, es decir, rechazar incorrectamente una hipótesis nula verdadera. Estas herramientas nos permiten comparar grupos que no están relacionados entre sí, para determinar si las diferencias observadas son estadísticamente significativas. Las pruebas para dos muestras independientes como Val-Wolfowitz, Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney y Tedeschi nos ayudan a comparar distribuciones, medianas o medias entre dos grupos. Cuando tenemos más de dos grupos independientes, las pruebas de Kruskal-Wallis y de la mediana nos permiten identificar diferencias significativas sin tener que hacer múltiples comparaciones. Para grupos relacionados o mediciones repetidas, contamos con técnicas como la prueba de signos, Wilcoxon, ANOVA, ANOVA de Friedman, MANOVA, ANCOVA y MANCOVA, que analizan cambios, tendencias y diferencias considerando la dependencia entre las observaciones. Las pruebas no paramétricas como chi cuadrado, coeficientes de contingencia, Pearson máxima Likelihood chi cuadrada, B cuadrada, pi cuadrada, MSNMAR chi cuadrada, prueba exacta de Feshio y corrección de Yates son fundamentales cuando los datos no cumplen requisitos de normalidad o tienen naturaleza categórica. Estas pruebas no dependen de supuestos sobre la distribución de los datos, lo que las hace más flexibles y apropiadas para situaciones donde los datos no siguen una distribución normal. Es importante aplicar estas pruebas no paramétricas cuando se trabaja con datos que no cumplen con los requisitos de normalidad o que son de naturaleza categórica. Las pruebas T-de-Student son una herramienta fundamental para el análisis estadístico comparativo. Permiten comparar medias entre grupos independientes, analizar variables en diferentes contextos, y evaluar cambios en muestras dependientes. La prueba T de una sola muestra es útil para contrastar resultados con un valor de referencia establecido. Todas estas técnicas requieren que los datos sigan una distribución normal para obtener resultados confiables. Las pruebas ANOVA honestas como la de Tukey son fundamentales cuando los grupos analizados difieren mucho en tamaño, ya que permiten realizar comparaciones múltiples manteniendo un control adecuado del error tipo 1. La homogeneidad de varianzas es un requisito importante para muchos análisis paramétricos, y puede evaluarse mediante pruebas especializadas como Levin o Brand-Forsyth. Los análisis post-hoc como la prueba LSD de Feshio facilitan la identificación de diferencias significativas específicas entre pares de grupos, tras haber detectado diferencias globales mediante ANOVA. Las técnicas avanzadas de contrastación que se presentan en esta sección son herramientas estadísticas clave para el análisis de datos cuando se incumplen los supuestos básicos.